Hola, soy Fernando Berlín. Recuerda que apoyando La Cafetera contribuyes a que se abran hueco en los medios de comunicación noticias sobre solidaridad, derechos humanos, ecología, inmigración, defensa de lo público y siempre con el sosiego por delante. Hazte mecenas y suma tu aportación en radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. At the same time, we strengthened America's robust sanctions regime on Iran and delivered on President Biden's commitment. You will forever be known as Bloody Lincoln, Secretary of Genocide. You have the blood of hundreds of thousands of innocent people. Thank you. Who takes credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? No. Thank you. Y deseamos que la humanidad entera se una para que se cumpla y se abran tiempos de paz, de reconstrucción, de justicia para el pueblo de Palestina, para los pueblos árabes y para los pueblos del mundo. Venezuela apoya con un gran abrazo de hermandad a los pueblos árabes. Que ayer se abrió una puerta a la esperanza para el pueblo palestino en Gaza. El acuerdo que se está alcanzando debe marcar un punto de inicio hacia una paz permanente y duradera, y la comunidad internacional se tiene que volcar para que este acuerdo pueda ser efectivo y pueda ser duradero. Desde el Gobierno de España reafirmamos nuevamente nuestro compromiso con la ayuda humanitaria y con la asistencia sanitaria urgente de todos los gazatíes. Nuestro país ya ha demostrado la solidaridad acogiendo a nuestros hospitales a niños y niñas palestinos con enfermedades y con traumatismos. Y ahora queremos ir un poco más allá. Queremos trabajar para que estos pacientes puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad y dignidad, y ya hemos iniciado conversaciones con la Organización Mundial de la Salud para poder coordinar y para poder brindar asistencia sanitaria, asistencia médica y humanitaria que sea necesaria para el pueblo palestino. A ver si Europa estamos más pendientes de lo que tenemos que hacer nosotros y no tanto de lo que van a hacer en Estados Unidos o en China o en otras partes. Estemos pendientes. Centremos la energía no en deducir, en pronosticar qué harán los otros, sino en lo que tenemos que hacer nosotros. Y reforcemos Europa. Reforcemos el proyecto. Para atender problemas de migración, problemas de seguridad, de narcotráfico, lo mejor es la coordinación al más alto nivel, y que, respetando nuestras soberanías, podamos colaborar, coordinarnos para disminuir la incidencia delictiva en México. Tienen toda la garantía la oposición política venezolana, constitucional, democrática, para organizarse, para hacer política, y que mantengamos un diálogo activo, vivo, como oponentes, como adversarios y no como enemigos. No como enemigos. No reconozco en ustedes enemigos, ni personales ni políticos. Reconozco en ustedes oponentes, adversarios que tienen derecho a transitar también su camino y defender sus ideas. La vivienda en España es uno de los principales problemas mes a mes, lo cual acredita que después de 17 años el Gobierno ha cosechado un gran fracaso en su política de vivienda. Después de 7 años el Gobierno socialista ha subido el precio de la compra de un piso y el precio del alquiler de ese piso. El salario mínimo interprofesional es una competencia del Gobierno de España, y el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores lo que exige es una consulta a los agentes sociales. Sin embargo, desde que he llegado al Ministerio de Trabajo he declinado esa posibilidad y quiero que sea un ejercicio de diálogo social. Ayer hubo un ejercicio de diálogo social. Hola, ¿estás tranquila, Elisa? ¿Cómo estás? Simplemente, ¿qué esperas de la declaración? ¿Qué esperas del día de hoy, Elisa? ¿Qué esperas de hoy? Simplemente, ¿cómo estás? ¿Estás tranquila? ¿Estás bien? Es un día que yo afronto con plena confianza en la actuación de la justicia. Y en tercer lugar, quiero dejar claro que yo vengo hoy aquí a defender mi inocencia, y eso se hace, en primer lugar,
delante del juez, se hace ahí dentro. Así que, como ustedes comprenderán, las explicaciones las voy a dar en primer lugar donde corresponde, que es por respeto a su señoría delante del juez. Muchísimas gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa, a este espacio en el que ya sabéis que cuando termina la semana, cuando culminan estos 5 días laborables, los programas de los viernes son algo anómalos, son algo especiales, porque parte de los contenidos hay que grabarlos muy a primera hora, otra parte los grabamos a lo largo de la semana, porque a estas horas, queridos amigos, cuando tú estés escuchando esto, yo estaré en los oscuros callejones de la corte madrileña, blandiéndome en duelo en las tertulias de la tele, en los bajos fondos del periodismo. No, es una broma, pero sí que estaré en las tertulias, en unas tertulias a esta hora, de manera que tenemos que dejar el contenido grabado previamente en el programa. Por lo tanto, no se produce emisión en directo, interacción con los oyentes, pero eso sí, os aseguro que cocinamos con mucho mimo cada programa de los viernes, dejando que este café de pucherito esté calentito cuando os levantéis por la mañana. Hoy con algunas propuestas además muy interesantes. Fijaos, vamos a hablar en las series vamos a hablar de Rapa. Está por su 3ª temporada en Movistar y está cosechando unas críticas fabulosas. Es una serie además que se presta a ver, tiene algo de thriller, tiene algo también de costumbrismo, tiene algo de clima. Está muy bien tomado la tensión a la cosa escénica de Galicia. Y bueno, Rapa, luego hablaremos de ella con Ana Pastor. En videojuegos hablaremos de la Switch 2. Acaban de anunciar que va a ser lanzada. Ya conocemos algunas características, pocas todavía, pero algunas características. Y también hablaremos un poquito del juego de Indiana Jones. Después vamos a hablar con el periodista Braulio García, periodista del diario El País, periodista de investigación, que ha destapado y ha reeditado un libro con este caso, una historia tremenda. 2 personas que han estado, una de ellas sigue, cumpliendo prisión por un delito que no habían cometido, por unas violaciones que no habían cometido. Uno de ellos tenía un trágico parecido con uno de los responsables, un parecido extraordinario que se ve en las fotografías de los culpables en la suya. Bueno, vamos a hablar con Braulio García sobre esto, sobre la justicia, si es fácil o no acabar sentenciado siendo inocente en el sistema jurídico español. ¿Sabéis quién era la ponente de una de las sentencias? Margarita Robles. Y no se atendieron a las pruebas que demostraban que no eran culpables. Luego lo hablaremos con Braulio García porque el tema es espeluznante, es absolutamente espeluznante. Así que tenemos muchas cosas, hablaremos de la prensa internacional, muchas cosas esta mañana aquí en la cafetera. En una mañana en la que las portadas de los periódicos están repartidas de forma desigual. Hay mucha atención sobre la tregua pactada entre Israel y Hamás y bueno, con algunas características que hacen desconfiar mucho a los analistas sobre el fin último y la posibilidad de que salga adelante. Nosotros en el programa sabéis que hemos decidido agarrarnos a este clavo ardiendo, por lo menos hay un alto el fuego declarado. Israel en todo caso sigue bombardeando Gaza y su gobierno se muestra dividido y han conseguido retrasar la firma de la tregua por discrepancias de última hora. La tregua tiene que entrar este domingo, tiene que ser efectiva este domingo, pero todavía no se ponen de acuerdo en la manera de hacerlo. Pero es que fijaos en algunas de las características. La tregua se compone de 3 fases. Una primera fase en la que las características son 6 semanas, va a durar 42 días. Israel podrá continuar sus operaciones aéreas durante por lo menos 14 horas al día. Solo van a parar 10 horas. Es decir, sus operaciones aéreas que implican bombardeos, etcétera, durante 14 horas al día. Hombre, para ser un alto el fuego, esto durante 42 días. Se va a retirar de las carreteras principales, no así de las secundarias. Y además empezarán unas nuevas negociaciones durante esos días, cuando transcurran 16 días de esa fase, si es que todo se va cumpliendo, si se cumplen los planes de liberación de los prisioneros, comenzará una ronda de negociaciones sobre la segunda fase. O sea que son varias fases
con muchas condiciones, como recordaba Olga Rodríguez a través de las redes sociales, y con un escenario abierto a estos ataques israelíes, lo que supone un altísimo riesgo de excusas, de coartadas para dinamitar el alto el fuego. Pero es verdad que ha sido recibido por las calles, por la gente de Gaza, con ilusión, con esperanza, porque por lo menos hay una oportunidad para frenar todo esto. Es una de las noticias que acompañan, ahora lo comentaremos, que acompañan a la actualidad y que está, como digo, en la portada del periódico El País. Netanyahu retrasa la firma de la tregua por discrepancias de última hora. También el gobierno israelí aplaza hasta hoy la aprobación del alto el fuego con Hamás, dice La Vanguardia, aunque hemos visto a Anthony Blinken que confiaba en que de aquí al domingo se vayan a resolver los frenos que parece estar esgrimiendo Netanyahu para impedir la firma. Pero también hay mucho debate sobre quién ha conseguido este acuerdo. Para empezar, es muy, muy parecido a un acuerdo que ya propuso Estados Unidos y que había sido desdeñado por Israel. Y ahora lo han aceptado. Dicen que es por la presión del equipo de Donald Trump. Por lo menos eso ha dicho Donald Trump. Y parte de la prensa, porque es verdad que han utilizado negociadores ya de su equipo porque están en la transición de poder. Sabéis que este lunes toma posesión Donald Trump. Pero le preguntaron a Joe Biden, ¿es verdad que el mérito de la tregua es de Donald Trump? Y Biden preguntó, ¿qué es? ¿Una broma? Thank you. Looks credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? ¿Qué es? ¿Una broma? Bueno, mientras tanto también, claro, a la administración de Estados Unidos le está costando explicar en la historia lo que llevamos, porque a pesar de los atentados del 7 de octubre, a pesar de las consecuencias que todo el mundo pensaba que iba a tener, nadie se imaginaba que esto conduciría a un genocidio aceptado, televisado, permitido por el principal gobierno por los Estados Unidos y por el principal actor en la región de forma indirecta. Claro, esto le va a pesar durante años. Estaba compareciendo el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Dos periodistas empezaron a preguntarle, ¿y cómo va a justificar usted la muerte de nuestros compañeros, la muerte de nuestros amigos, los asesinatos a periodistas, los asesinatos a niños? ¿Cómo sería que son periodistas muy conocidos ya allí y fueron desalojados por la fuerza de la sala? Same time, we strengthened America's robust sanctions regime on Iran and delivered on President Biden's commitment. You will forever be known as Bloody Blinken, Secretary of Genocide. Esta fue otra de las interrupciones también. Activistas que decían tienen las manos manchadas de sangre, cómo han estado consintiendo, cómo han estado permitiendo todo esto. Bueno, el caso es que el mundo mira con esperanza también este acuerdo, esta oportunidad, y hemos escuchado reacciones políticas que van en todo el mundo agarrándose a la posibilidad de que esto salga adelante. Hemos visto incluso en Latinoamérica Nicolás Maduro, que en estos tiempos de paz y de justicia pedía algo que ahora va a ser la gran asignatura pendiente. Aceptemos esta tregua en el genocidio. Dejan de matar temporalmente, dejan de participar salvajemente en el genocidio durante unas semanas. Con poco nos conformamos. Pero ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la reparación? Ayer conversábamos aquí con Pilar del Río en la cafetera y decía, bueno, pero es que no se nos puede olvidar lo que ha ocurrido, lo que está sucediendo. Bueno, pues en esa línea también diferentes gobiernos se han pronunciado. Bueno, pero ahora, ¿habrá algún día tiempo para la justicia? Y deseamos que la humanidad entera se una para que se cumpla y se abran tiempos de paz, de reconstrucción, de justicia para el pueblo de Palestina, para los pueblos árabes y para los pueblos del mundo. Venezuela apoya con un gran abrazo de hermandad a los pueblos árabes. Bueno, pues el gobierno de Israel aplaza hasta hoy la aprobación del alto el fuego con Hamás. Hay unas horas todavía hasta el domingo. En Estados Unidos confían que a pesar de las dificultades aparentes se terminará cerrando ese alto el fuego. Los israelíes han acusado a los islamistas de poner condiciones de última hora. Estos lo niegan y dicen que son excusas por parte de Israel. Bueno, estábamos escuchando a Nicolás Maduro. Fijaos, Venezuela esta semana tomó posesión, finalmente juró su cargo Nicolás Maduro. Todo el enredo, las horas previas, ha estado llena de intentos de injerencia internacionales, también de España, también de amenazas de la oposición para tratar de frenar esa toma de posesión. Y una vez ha sucedido, una vez ha pasado, una vez todo el mundo se ha topado con la realidad
ya Nicolás Maduro es oficialmente por los próximos 6 años presidente, ya no lo pueden impedir. Las cosas parecen haberse tranquilizado algo y hemos visto a Nicolás Maduro tendiendo la mano ahora a la oposición en Venezuela. Tienen toda la garantía, la oposición política venezolana, constitucional, democrática, para organizarse, para hacer política y que mantengamos un diálogo activo, vivo, como oponentes, como adversarios y no como enemigos. No como enemigos. No reconozco en ustedes enemigos, ni personales ni políticos. Reconozco en ustedes oponentes, adversarios que tienen derecho a transitar también su camino y defender sus ideas. Bueno, nos parece positivo escuchar que se hable en estos términos. No sé cuánto de escenificación tiene, cuánto de convicción, pero que se hable en estos términos, pues nos parece muy importante, porque en tiempos en los que todo parece que nos conduce a lo convulso, a lo telúrico, casi al abismo, al final de los tiempos, que haya normalidad entre las relaciones, que se empiecen a dar pasos, aunque sean estéticos o de maquillaje, como denunciaban desde la oposición, pero que se hable en estos términos es positivo. Igualmente hemos escuchado también en México a la presidenta Sheinbaum diciendo que quiere colaborar con Estados Unidos, con la nueva administración, la de Donald Trump, para hablar de cuestiones relacionadas con la emigración, con la seguridad, para batallar contra el narcotráfico. Yo tomo la declaración de Marco Rubio en el sentido, él en esta declaración, en esta entrevista que tiene para su ratificación en el Senado, dice dos cosas muy importantes, que es lo que nosotros hemos estado planteando. Uno, que él privilegia desde el Departamento de Estado la coordinación con el Gobierno de México. Y eso es lo que hemos estado diciendo nosotros, que para atender problemas de migración, problemas de seguridad, de narcotráfico, lo mejor es la coordinación al más alto nivel. Así que, bueno, palabras como eso, comunicación, coordinación, las complicidades, los acuerdos, también dominan hoy la actualidad y esto nos parece algo muy positivo. Mientras tanto, también nos decía, el gran asunto esta mañana, en todo caso, es ese alto el fuego al que han alcanzado entre Israel y Hamás. Netanyahu retrasa la firma del alto el fuego en Gaza. Dice, el premier israelí acusa a Hamás de hacer suyas demandas sobre la liberación de presos y la retirada militar y los impedimentos, hoy portada también en el periódico La Razón, pero hemos visto cómo gobiernos de todo el mundo lanzan sus mensajes de apoyo. Aquí, incluso en España, Sanidad ha ofrecido a la OMS ayuda para coordinar la asistencia ahora en Gaza. Ayer se abrió una puerta a la esperanza para el pueblo palestino en Gaza. El acuerdo que se está alcanzando debe marcar un punto de inicio hacia una paz permanente y duradera, y la comunidad internacional se tiene que volcar para que este acuerdo pueda ser efectivo y pueda ser duradero. Desde el Gobierno de España reafirmamos nuevamente nuestro compromiso con la ayuda humanitaria y con la asistencia sanitaria urgente de todos los gazatíes. Nuestro país ya ha demostrado la solidaridad acogiendo a nuestros hospitales a niños y niñas palestinos con enfermedades y con traumatismos. Y ahora queremos ir un poco más allá. Queremos trabajar para que estos pacientes puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad y dignidad, y ya hemos iniciado conversaciones con la Organización Mundial de la Salud para poder coordinar y para poder brindar asistencia sanitaria, asistencia médica y humanitaria que sea necesaria para el pueblo palestino. Bueno, sea como sea, quería poner en valor que estas cosas que están salpicando la actualidad, porque son muestras de solidaridad, son muestras de apertura, también de diálogo, también pues ofertas para la cooperación, y nos parece que es un retrato al que no estamos muy acostumbrados en la actualidad, que siempre lo único que nos regala son malas noticias, pues aunque sea en este frágil contexto lleno de excusas, lleno de límites del alto el fuego, pero por lo menos se producen algunos elementos que nos dan algo de esperanza. Bueno, mientras tanto, en las portadas de los periódicos, en España también el juez dice, hemos visto los jueces que siguen en el caso, investigando el caso de la filtración del fiscal general del Estado sobre datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esto que ha conseguido
con lo que ha conseguido contraprogramar el entorno de Isabel Díaz Ayuso, y ahora todo el mundo parece más interesado en eso que en el lío de la propia pareja y de sus fraudes a Hacienda. La fiscal superior niega el protocolo de borrado, señala a García Ortiz, dice el periódico La Razón. También en el ABC, 2 subordinados desmontan las coartadas de García Ortiz. La fiscal superior de Madrid declara al Tribunal Supremo que le preguntó al fiscal: ¿lo has filtrado tú? Y que su superior no lo negó. Eso ahora no importa, le dijo. Bueno, mientras dice, y el de delitos económicos desbarata la estratagema del Ministerio Público. No existe el protocolo de borrado de mensajes al que se agarró el fiscal general tras revisar la UCO su móvil, dice el periódico ABC en su portada. Lo que pasa es que depende de lo que queramos leer, porque en la portada del diario.es nos hablan de las declaraciones de los fiscales en el Supremo que han enterrado la teoría de la conspiración de Ayuso. Los mensajes y testificales de todos los miembros del Ministerio Público descartan que Alberto González Amador fuera sometido a inspecciones y una denuncia por ser pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Descubrieron mucho después que era la pareja de la presidenta, dice el diario.es. Así que hay algo a lo que cada partido se puede agarrar. Mientras tanto, hemos visto, qué paradoja, a Núñez Feijóo diciendo que hay una emergencia nacional en materia de vivienda, que hay que abordarla. La vivienda en España es uno de los principales problemas mes a mes, lo cual acredita que después de 17 años el Gobierno ha cosechado un gran fracaso en su política de vivienda. Después de 7 años el Gobierno socialista ha subido el precio de la compra de un piso y el precio del alquiler de ese piso. Por tanto, estamos evidentemente ante un fracaso en una política muy sensible con las clases medias y las clases más vulnerables. En España tenemos una burbuja desinmobiliaria porque necesitábamos construir 250.000 viviendas al año y hemos construido 100.000. Así que, bueno, proponen liberalización del suelo, proponen volver a la construcción y alertan desde el Gobierno y también desde los movimientos, desde las asociaciones y organizaciones en defensa de los inquilinos, que las medidas que propone la derecha, que propone el Partido Popular, pueden ser muy polémicas y beneficiar a otra burbuja económica, otra burbuja que terminará estallando, igual que la burbuja de la construcción de hace una década. Bueno, mientras tanto, también hemos entrevistado aquí en La Cafetera al Sindicato de Inquilinos. Hablábamos sobre las medidas que también ha propuesto el Gobierno sobre la vivienda, tratando de frenar la escalada de precios. Son unas medidas que tampoco han sido acogidas con entusiasmo. Antes lo que hacía la ministra de Vivienda era apelar a la solidaridad de los caseros. Ahora lo que han decidido es que van a comprar esa solidaridad. Y vemos que gran parte de las medidas lo que van dirigidas es a dar más privilegios fiscales, más ayudas públicas que acaban, como siempre, en manos del rentismo. No se atreven a tocar la rentabilidad del rentismo. Ese es el problema de raíz que tenemos, que es que no se atreven. Y el rentismo en realidad representa solo un 10% de la sociedad que son rentistas. Están gobernando para ellos. Es verdad que son el 10% más rico y que, por tanto, no necesitarían maximizar su rentabilidad sobre sus viviendas. Así que tampoco veían con buenos ojos las medidas que propone el Gobierno y anuncian nuevas movilizaciones. E incluso, bueno, cada vez más partidarios de convocar una huelga de impagos de los inquilinos frente a los caseros. Ha sido una semana muy intensa, muy interesante también, porque hemos tenido invitados, oyentes. En La Cafetera nos visitó Ángel Mora. Vino al estudio de La Cafetera y allí nos contó, es oyente de La Cafetera, es historiador, y nos contó una historia fascinante de piratas. Y fue una cosa muy curiosa. Era cuando estaba empezando la tesis todavía, estaba en la Autónoma, en la universidad. Me pusieron en contacto porque querían hacer la campaña de publicidad del lanzamiento del videojuego, el Black Flag, cuarto de la saga de Assassin's Creed. Y querían hacer algo que se saliera de la norma dentro de la publicidad. Y contactaron en la universidad y ahí en el grupo laboratorio se ocurrió la idea de proponerles, lanzando un poco ahí el globo sonda a ver si colaba, estudiar y exhumar a un corsario, a un propio pirata, en este caso español, y coló, la Amaro Pargo en la laguna en Tenerife. Amaro Pargo,
Nacido el 3 de mayo de 1678 en La Laguna, Tenerife, alcanzó la fama siendo tan solo un mozo. A su corta edad, protegió de un ataque pirata a una de las galeras del rey, que surcaba la ruta entre el Caribe y Cádiz. Es lo único que sabíamos, que estaba ahí enterrado y la losa en la iglesia. No sabíamos muy bien qué íbamos a encontrar al abrirla. Y finalmente al abrirla había una cripta y sí, estaban ahí abajo los restos de él, de su padre, de este Cristóbal Linche y luego varios niños y algún otro cuerpo más que fueron metiendo durante los años. Porque claro, sacamos todos los restos, tuvimos que trasladarlos aquí a Madrid y claro, no dejaban de ser restos que habían estado con mucha humedad en una cripta, muy frágiles, restos humanos, tampoco podían ir en la bodega del avión, tuvimos que traerlos sentados a nuestro lado. Sí. La Guardia Civil ponía digamos con todos los permisos, pero ponía una cara cuando pasaban por el escáner y vieron lo que era, nos miraban ahí un poco raro. Gente en el avión igual, cuando los pasamos las cajas así, bueno. Se dedicaba a la piratería y con la fortuna se compró un chaletaco, unas propiedades, tierras viñas, y cosas. En esa época había mucha viña. Bueno, os invitamos a que lo volváis a escuchar, si no lo habéis oído esta semana, fue el lunes. Hemos hablado con diferentes protagonistas y hemos tenido algunas cosas muy interesantes, como la visita de Ángel Mora, historiador y arqueólogo, oyente de este programa, y en los días en los días dedicados a los oyentes de la cafetera, tratamos de conversar o de invitar a alguien aquí al programa. Bueno, vamos a hablar con Braulio García enseguida, el escritor. El lunes también vamos a tener en la cafetera, no os lo perdáis, porque vamos a hablar con, precisamente, oyente de la cafetera, pero es un reconocidísimo escritor. Vamos a hablar en la cafetera el lunes con David Uclés. Ha escrito La península de las casas vacías. Está siendo un libro elogiadísimo, un auténtico éxito. El lunes hablaremos aquí en la cafetera. Ahora vamos con la prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues es tiempo para hablar de la prensa internacional y de la manera en la que han recogido noticias sobre España a lo largo de estos días, con lo que se compone también un resumen de actualidad. Sabéis que lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, las medidas en vivienda y en particular el impuesto del 100% para compradores de fuera de la Unión Europea, esto ha tenido bastante impacto, ¿no? Un enorme impacto, la verdad diría yo, en los medios internacionales. La verdad es que es de estas noticias que realmente ha sido recogida por buena parte de la prensa mundial, desde medios estadounidenses como ABC News, el San Francisco Chronicle, aquí en Europa el Financial Times, la BBC, The Guardian, la CNN también, Le Monde, Bloomberg, CNBC, en fin, Euronews. Podría seguir y seguir con la cantidad de medios que lo han destacado. Algunos han puesto más el foco en el hecho de que son unas medidas contra la crisis de la vivienda. En este sentido, por ejemplo, algunos medios franceses como Le Monde, que ponía de relieve esto, que Pedro Sánchez había desvelado el plan contra la crisis de la vivienda en España, y recogiendo o detallando un poquito todos los problemas que en este último año pues había generado la dificultad para acceder a una vivienda. Radio France International también hablaba del plan de choque para luchar contra la especulación inmobiliaria del gobierno español, pero realmente casi todos los titulares lo que ponen de relieve es este impuesto que se ha anunciado, un impuesto inédito. Decía, por ejemplo, la Libre Belgique y otros hablaban de una medida muy fuerte y muy contundente que pues plantearía una especie de tasa del 100% a las viviendas compradas por no residentes en la Unión Europea, ¿no? Esto pues ha llamado muchísimo la atención. Ha llamado mucho la atención de los medios británicos, porque claro, el hecho de estar dirigida a compradores no residentes en la Unión Europea
Europea les pone en el foco, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, la prensa, los tabloides, la prensa, digamos, más sensacionalista lo ha tomado como un ataque a los británicos, ¿no? Incluso algún diario no tan sensacionalista, sino más considerado serio, como el Telegraph, hablaba de que España había casi matado el sueño de los expatriados británicos con este posible impuesto. Algunos otros, Bloomberg decía que intentaba pues convertir a los compradores de fuera de la Unión Europea en chivos expiatorios de la crisis de la vivienda y advertía que consideraba que esto no iba a resolver los problemas reales de España y las dificultades que tienen los ciudadanos españoles para acceder a una vivienda. Algún otro medio internacional también, a CNN, por ejemplo, ponía de relieve, y Reuters, que las medidas que había presentado Pedro Sánchez también, ponían el foco un poquito en los alquileres turísticos, ¿no? Por ejemplo, CNN titulaba su noticia diciendo "no más Airbnbs", que había dicho el presidente español, para intentar explicar pues poner de relieve el impacto que estas plataformas turísticas y que el alquiler turístico tenía en la dificultad al acceso a la vivienda. Pero realmente ha sido uno de los asuntos que más ha llamado la atención. Medios económicos también lo ponen de relieve, se especula sobre qué impacto puede tener, y luego también hay una advertencia que hacen algunos medios, y es que este ha sido, una propuesta del gobierno, pero que probablemente tenga difícil ser aprobada en el Parlamento, dada la frágil mayoría parlamentaria que tiene el gobierno español en el Congreso. También hemos visto como en Bloomberg resaltaba justo antes de estas nuevas medidas que los estadounidenses están comprando casas en España de forma masiva a pesar del fin de las Golden Visa, ¿no? Sí. Prácticamente el día anterior a que el gobierno anunciara, que Pedro Sánchez anunciara estas medidas de vivienda y este nuevo impuesto a los compradores de fuera de la Unión Europea, que por cierto algunos medios internacionales hablaban de cómo podía impactar a los británicos, y algún otro, creo recordar que Bloomberg era uno de ellos, pues señalaba que también iba a afectar a los compradores desde Estados Unidos y también desde Latinoamérica, ¿no? En referencia al aumento de compradores de venezolanos y mexicanos que había registrado España. Pero precisamente sobre algo así ponía el foco Bloomberg un día antes de este anuncio, destacando que en los últimos meses, casi pocos años, realmente el número de estadounidenses que se había mudado a España y que había comprado vivienda en España se había subido exponencialmente. Hablaba de una cifra de que en junio de 2024 había 41.000 norteamericanos que vivían y que habían comprado casa en España, que esto suponía un 39% más que en 2021 y el doble que en 2014. Y ponía de relieve que esto, en parte había sido provocado por este programa de las Golden Visa que daba permiso de residencia a quienes compraban viviendas de más de 500.000 euros, y que esto, había un poquito alimentado esta tendencia, pero lo que destacaba la agencia estadounidense es que incluso una vez que se ha anunciado el fin de estas Golden Visa y del programa de las Golden Visa, este interés se estaba manteniendo. Incluso decía que después de las elecciones presidenciales que han dado la victoria a Donald Trump, había habido un cierto repunte de estadounidenses que habían optado por salir del país y que estaban eligiendo España para mudarse, y que que este fin de las Golden Visa, entre otras cosas, había provocado que también hubiera algunos compradores de última hora que intentaran aprovechar este programa, pero también se habían empezado a popularizar o a dar a conocer otras alternativas para venir a vivir a España, a pesar incluso del fin de las Golden Visa. Es uno de los asuntos que estaba en la prensa internacional, y también numerosos medios han destacado el récord de 94 millones de turistas en España en el año 2024, a pesar de las tensiones y a pesar de las protestas en algunas zonas. Sí, la verdad es que estas cifras que ha dado el ministro de Turismo, Jordi Hereu, hablando de cómo España había vuelto a batir, casi a pulverizar, podríamos decir, el récord de turistas en 2024, estos 94 millones
de visitantes extranjeros que se han registrado, supone, y lo recogen muchísimos medios internacionales, supone un 10% más que la cifra de 2023, que ya era en sí misma bastante alta y que además había pues permitido recuperar, digamos, todo el impulso que se paró que se frenó con la pandemia de coronavirus. Y bueno, pues hay multitud de medios que lo ponen de relieve, ¿no? Desde ABC News, Le Figaro, France 24, Reuters, ponen un poquito de relieve los detalles de este récord. Alguno habla de cómo España va encadenando récords, porque pues estos 94 millones de turistas extranjeros en 2024 todavía es posible que dejen a España en segunda posición con respecto a Francia, que ha sido tradicionalmente el primer destino de turismo mundial y que en 2023, para que nos pongamos en contexto, recibió 98 millones de turistas. Las cifras de Francia todavía no se conocen. La prensa francesa especula con que probablemente mantenga Francia la primera posición, pero lo que dicen algunos, como Le Figaro, es que España se acerca de manera muy, muy contundente a las cifras de Francia, y esto supone un gran éxito para el turismo español. Algo similar hablan algunos medios estadounidenses como ABC News, que ponen de relieve que estas cifras han constituido el mejor año del turismo español desde que hay registros, ¿no? Alguna televisión francesa también ponía de relieve no solo los 94 millones de turistas, la cifra de 94 millones de turistas, sino también los ingresos por turismo, porque parece que según el Ministerio español han sido de 126.000 millones de euros los ingresos que han dejado los turistas frente a los 108.000 millones de 2023. Y por ejemplo BFM-TV, que es una emisora francesa, pues señalaba que estas cifras superan ampliamente las de Francia en ingresos. Pero luego el otro aspecto que ha llamado mucho la atención de los medios internacionales y que también se resalta es que este récord turístico que ha marcado España ha coincidido con el año en la que ha sido particularmente evidente las protestas y la reacción en contra que ha surgido en una parte de la población española contra el turismo por los efectos y el impacto que está teniendo, sobre todo en la crisis de la vivienda, pero también a nivel medioambiental, ¿no? Y esto era el asunto que también llamaba la atención a pesar de varios medios internacionales que ponían de relieve esto, ¿no? Como a pesar de este rechazo y de estas manifestaciones que habían sido muy, muy llamativas y que incluso numerosos medios internacionales las han destacado, como a pesar de esto, pues la afluencia de turistas no solo no se había resentido, sino que había marcado incluso un nuevo récord histórico. Oye, también de protestas, de activismo, otro asunto, el de la paralización de nuevos molinos y parques eólicos en Galicia. Reuters ponía el foco en esa tormenta de demandas que está provocando esa paralización de los nuevos molinos, ¿no? Sí, es un reportaje en Reuters que era bastante interesante, era un reportaje largo en el que ponía un poquito el foco en lo que está sucediendo en Galicia, un poco como ejemplo de una tendencia que no se limita a Galicia y no se limita solo a España, sino que también explicaban que hay algo a nivel europeo, ¿no? Explicaba que Galicia es literalmente una de las regiones más pintorescas de España y que eso la ha convertido, le da un atractivo turístico muy importante, pero también es una de las más ventosas, y esto había provocado que fuera un imán para los proyectos y parques eólicos. Y ponía de relieve cómo pues en los últimos años se habían dado permisos, la Xunta de Galicia había dado permisos para centenares de proyectos eólicos que sin embargo se habían encontrado con un cierto rechazo a nivel ciudadano, ¿no? Especialmente en zonas remotas. Y pues mencionaba en concreto el caso de un pequeño propietario de una casa rural que encabezaba un poco un movimiento de oposición a todos estos molinos eólicos, porque él en concreto temía la instalación de 12 grandes aerogeneradores cerca de su establecimiento, resaltando que una de las cosas que vendía Galicia era precisamente los paisajes y que el impacto que tenía los parques eólicos pues eran tremendos. Pero lo que llamaba la atención de Reuters y del reportaje era cómo la forma elegida para
para hacer frente a todos estos grandes parques eólicos, había sido una especie de lo llamaba la tormenta o una ola de demandas, ¿no? Y cómo, pues bueno, todos los ciudadanos y los ecologistas que estaban intentando controlar o limitar al menos los desarrollos tan masivos que se estaba viendo en algunas regiones de España de proyectos eólicos, estaban utilizando y estaban llevando a cabo una especie de lucha en los tribunales, ¿no? Presentando pues centenares de demandas de forma conjunta y provocando en este sentido pues la paralización de los proyectos. Y la verdad es que el reportaje de Reuters daba algunas cifras bastante interesantes. Por ejemplo, que en Galicia se habían presentado 234 demandas contra 90 de los 137 proyectos eólicos que estaban planificados y que habían conseguido suspender cautelarmente 72, pero en general que habían conseguido prácticamente la paralización de la instalación de nuevos aerogeneradores. Y bueno, pues esto había provocado realmente pues una cierta exasperación en la industria, había provocado también una reacción de las autoridades, pero ponía de relieve que esto que estaba sucediendo en Galicia y que también estaba sucediendo y que lo estaban aplicando también otras comunidades rurales en toda Europa, estaba permitiendo a los vecinos y a los ciudadanos locales preocupados por el impacto que estos parques tienen en su modo de vida, pues estaba siendo una de las vías para intentar contener o luchar contra esta expansión de parques eólicos. También hemos visto cómo en la prensa internacional aludían a lo que significa ser rico en España. Forbes hace una explicación. ¿Dónde lo sitúa? ¿Dónde está la riqueza? Bueno, es interesante. Forbes es esta revista estadounidense que cada año hace la lista de los más ricos del planeta y bueno, pues es un semanario que realmente tiene bastante, digamos que es bastante leído por los más acaudalados del planeta, ¿no? Y en este sentido el titular es de un reportaje que publican esta semana es ese, ¿no? ¿Qué significa ser rico en España? Explica que claro que España tiene una gran fama y una gran reputación tanto para visitas turísticas como incluso para gente que viene a vivir a España, ¿no? Y en este sentido explicaba y daba un poquito las cifras de qué podía ser considerado ser rico en España, cuáles eran los atractivos y cuáles eran, digamos, la horquilla en que se mantenían los precios. Y bueno, pues ponía de relieve algunas cosas bastante llamativas, ¿no? Hablaba, por ejemplo, comparaba el coste de la vida, en el que, bueno, para ser rico en España, en función del coste de la vida, era bastante más sencillo, decía, que en otros países del entorno. Por ejemplo, con el coste de la vida calculaba, esto excluyendo, lo decía también, lo que es el pago de una vivienda, ya sea alquiler o compra, consideraba que $731 al mes para una persona era aproximadamente el coste de la vida en España. Y eso comparado con Estados Unidos, donde era superior, eran 1.166 según la cifra que daba, o en Francia, que era de 1.200, o incluso en Malta, donde hablaba de $800 por mes para una única persona, pues consideraba que explicaba un poquito qué podía consistir ser rico. Hablaba también un poco de los salarios, donde decía que normalmente la media salarial en España está en torno a los 30.000 euros y bueno, pues que esto permitía que algún ciudadano estadounidense o de otros países que tuviera un salario mayor, pues pudiera ser considerado rico en España, ¿no? Hablaba también un poquito de cuáles eran, digamos, la considerada, digamos, grandes fortunas o incluso los que estaban en el tramo alto del IRPF, que lo ponía en unos ingresos de unos 95.000 euros y daba así un poquito las cifras de lo que suponía ser rico en España, por si alguno está interesado en mudarse a España. Luego hay otro asunto que también parece, tiene algo de singular, la obligatoriedad de llevar luz de emergencia, que parece un girofaro, en el coche. Esto también lo han destacado en algunos medios, ¿no? Sobre todo los medios franceses. Fíjate que es una noticia que en España tiene un impacto relativo, porque esta decisión de la Dirección General de Tráfico de
de eliminar o de dar por finiquitados los famosos triángulos rojos que había que llevar en el coche en caso de, para señalar un accidente cuando era necesario, pues han decidido que se sustituya por una luz de emergencia que se llama V16, que parece un poco una sirena policial, ¿no? Porque en este sentido gira un poquito, que es digamos el elemento que a partir de 2026 va a ser obligatorio llevar en el coche para en caso de accidentes señalizarlo, ¿no? Pues esta ya te digo que es una noticia que la prensa española ha ido mencionando, pero no exageradamente, pero sin embargo en cuanto se ha anunciado esta fecha de 2026, muchísimos medios franceses se han hecho eco de ella, desde Le Figaro, Sud-Ouest, Midi Libre, televisiones incluso como TF1 o BFM-TV. La verdad es que muchísimos medios franceses lo han puesto de relieve, ¿no? Y lo bautizan como el girofaro naranja, que va a ser obligatorio en España, y dado que España y Francia comparten frontera y que al final hay numerosos franceses que vienen de turismo a España, pues esto les ha llamado la atención y le han dedicado un espacio esta semana alertando de que esto a partir de 2026 será obligatorio llevar en el coche este dispositivo, porque si no se podrían multar. Y esta idea del girofaro obligatorio a partir de 2026 en España para el coche, pues ha llamado la atención de todos estos medios franceses. Bueno, pues es la fotografía de actualidad. ¿Cómo se compone la fotografía de actualidad? Pilar de la Peña, gracias. Gracias a la Resistencia, siempre. Y un abrazo. Tiempo para la lectura en la cafetera. Sabéis que abrimos las puertas de la biblioteca cafetera con muchos de los libros que llegan aquí a la redacción, algunos de ellos que tienen una perspectiva muy interesante, y los socializamos, los presentamos aquí ante los oyentes y luego los socializamos, los sorteamos entre los propios oyentes de la cafetera. Clara Nuño, Justicia Poética, de la editorial Península, firmado por Braulio García Jaén, con un caso real. La verdad es que es espeluznante, ¿eh? Sí, es un libro con el que él ganó una beca de investigación porque sigue los casos de las violaciones en serie que hubo en Cataluña en los años 90 y por las que fueron condenados 2 hombres que eran inocentes, un poco como el caso de los 5 de Central Park de Estados Unidos, que es bastante famoso. En este caso, Braulio García Jaén sigue los casos de Ahmed Tumuji y Abderrazak Mounib, 2 ciudadanos marroquíes que fueron condenados por varias violaciones en serie porque se parecían a los asesinos y no estaban en el lugar indicado. ¿Sabéis quién era la ponente de la primera sentencia que condenó a uno de estos marroquíes inocentes? La actual ministra de Defensa, Margarita Robles. Vamos a hablar con el autor, vamos a hablar con Braulio García Jaén, porque el libro nos parece que abre un objeto de debate. La justicia en España nos la imaginábamos más precisa. Entiendo que esto, claro, serán excepciones, porque si no el sistema estaría patas arriba, pero da verdadero pavor pensar que puedes acabar condenado durante años, echado en una cárcel por un delito tan grave como el de la violación y siendo inocente. Incluso, tal y como cuenta Braulio García en el libro, siendo inocente y habiéndose demostrado tu inocencia. Es un caso muy particular en el que el autor ha dedicado más de 10 años de investigación. Hablamos con Braulio García Jaén. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Braulio García Jaén, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Sabes que hacemos una suerte de presentaciones con los oyentes de la cafetera. Acércanos a esta historia, la historia de Justicia Poética. Pues la historia de Justicia Poética es la historia de 2 falsos culpables, 2 ciudadanos marroquíes que fueron condenados injustamente como violadores en serie y que gracias a una investigación de un guardia civil en los años 90 se pudo demostrar la inocencia en uno de los casos. Y gracias a mi investigación periodística que recoge este libro y a una abogada y a un profesor de Derecho Procesal que han participado también y que han presentado el recurso ante el Tribunal Supremo, pues el Supremo ha vuelto a reconocer la inocencia en otro de los casos y esperemos que la reconozca en todos los que quedan pendientes, porque son inocentes de todas ellas. Además, ese es el caso particular, pero también el libro en realidad cuenta la historia de un problema general que ha habido en España durante 40 años de democracia, y es que era
casi imposible reconocer un error judicial una vez que las sentencias habían alcanzado firmeza. Gracias a una reforma de hace unos años y sobre todo gracias a la sentencia de junio de 2023 del Tribunal Supremo, este modelo de revisión se ha flexibilizado y ahora permitirá que el Tribunal Supremo reconozca también judicialmente lo que reconoce cualquiera que sabe algo de este caso, y es que, por ejemplo, estos dos señores eran inocentes de todos los casos por los que fueron condenados. Claro, es que resulta descorazonador encontrarse con que dos ciudadanos fueron condenados por una serie de asaltos y de violaciones que ocurrieron en Cataluña en los años 90, a pesar de que las pruebas de ADN podían haber demostrado su inocencia, permanecieron olvidados, había una serie de negligencias, pero además le añadimos, ¿es posible esta fisura en el sistema judicial que se cuele, porque lo hemos visto muchas veces en el cine, en otros países, pero que se cuelen inocentes que terminen siendo condenados? ¿No te resultó especialmente revelador esto? Bueno, sin duda, pero además me resultó especialmente inconcebible la realidad que existía cuando yo llegué a este caso, que era a principios de los años 2000, y es que a diferencia de esas películas que has citado, a las que te has referido muy bien y que todos tenemos en la cabeza, generalmente películas americanas de falsos culpables que cuando se descubre que son inocentes salen de la cárcel. Lo que había ocurrido con estos señores es que se descubrió que eran inocentes, el ADN demostró en un caso que eran inocentes y, a diferencia de los falsos culpables de las películas, ellos siguieron en la cárcel, hasta el punto que uno murió 3 años después en su celda de un infarto y el otro cumplió la condena completa. Y eso fue porque cuando yo empecé con esta historia, el segundo, el superviviente, seguía en la cárcel, y eso fue lo que me parecía inconcebible y al mismo tiempo insoportable en términos democráticos, ¿no? Porque al final se supone que nadie sobre el que existan dudas razonables puede estar en la cárcel. Las condenas en la cárcel se tienen que dictar sin que haya ninguna duda sobre la culpabilidad, y en este caso un ADN había demostrado que las víctimas y los testigos se habían equivocado al identificarlos, ¿no? Y bueno, negligencia, por supuesto que también, porque la primera condena, que es la que felizmente se ha podido revisar 30 años después gracias al libro, esa primera condena ya pasó por encima de un análisis de semen que el tribunal que presidía la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, ni siquiera entendió el informe porque no lo leyó con detenimiento. Y es ese despiste, esa negligencia la que se descubrió y se puso en evidencia en el libro, y la que el Supremo por fin ha tenido en cuenta para declararlos inocentes de nuevo. Ahora te preguntaremos por ese capítulo concreto, porque es especialmente espeluznante y además tiene consecuencias también sobre la actualidad y bueno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, de por medio. Pero claro, al investigar este asunto, este trabajo, al descubrir la cadena de negligencias, de errores, la secuencia también de fallos y de, no sé si es falta de cualificación de los profesionales. A mí no me gusta tampoco extender como un manto de sospecha sobre todo el sistema, pero es más frágil de lo que parece, ¿no? Los protocolos, los procedimientos, los contrapesos. Sí, y sobre todo es frágil en este tipo de delitos que desatan lo que comúnmente se llama alarma social, ¿no? Los delitos eran delitos de violación, algunos de ellos con una violencia salvaje, varios de ellos cometidos contra niñas de 14 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso desata una especie de reacción, se produce una crisis de alguna forma, ¿no? En el que esa crisis hace que todos los elementos que permiten diferenciar, por ejemplo, y distinguir entre lo que es una buena investigación y lo que es una mala investigación, se difuminan, y a partir de ahí todo vale, porque de alguna forma lo importante es encerrar a los culpables. Lo que no nos damos cuenta es que si eliminamos esas distinciones entre una buena investigación y una mala, acabamos haciendo una mala investigación que puede redundar en que se acabe condenando a falsos culpables. Y eso tiene una contrapartida, que los verdaderos violadores siguen libres, como ocurrió en este caso, porque uno de los verdaderos violadores, que es el que es idéntico
al inocente que todavía está vivo, a Ahmed Tomuji, ese violador actuaba de la mano de otro, de un cómplice que sabemos por el ADN que es un familiar. Bien, a ese familiar nunca se ha encontrado. Es el autor de más de una decena de violaciones, nadie lo ha identificado, nadie lo ha detenido, no se ha juzgado a esa persona, ¿no? Y ese es el gran problema que ocurre en este tipo de casos en los que de alguna manera tocan una fibra socialmente muy sensible que elimina cualquier precaución y que acaba teniendo consecuencias adversas para también esa propia alarma social, ¿no? Yo defino la justicia poética como un mecanismo que opera técnicamente gracias a que sustituye la evaluación de las pruebas por un relato, que el relato puede estar verificado o no, y sobre todo una justicia que persigue no tanto el delito concreto como la sensación de impunidad. Entonces, si encerramos a dos falsos culpables, aunque no sepamos que son inocentes, pues la sensación de impunidad desaparece. El problema es que el delito se sigue cometiendo, como ocurrió en este caso. Claro, estamos hablando de una serie de violaciones en serie en la Cataluña de los 90 y la necesidad de dar carpetazo al tema y de acabar con esa presión social. Pero, como tú comentas y como cuentas en el libro, se detiene a los supuestos culpables, que son las dos personas inocentes, y sigue habiendo violaciones con el mismo modus operandi, que era un Renault 5. Y quería que me contaras un poco sobre los dos policías que son los que se dan cuenta de que han cometido un error y que reculan sobre sus propios pasos y empiezan a agitar la investigación. Sí, así es. Siguieron las violaciones no solo en esa primera ola del 91, que efectivamente se cometieron violaciones con ese mismo Renault 5 con el que se habían cometido las primeras, pero eso no impidió que fueran condenados los que ya estaban en la cárcel cuando se habían cometido esas últimas violaciones. Es que 4 años después se repitió una ola idéntica y otra vez las víctimas les muestran las fotografías de los dos marroquíes y dicen que son ellos, pero la Guardia Civil va a la cárcel y les dicen los funcionarios que estos dos marroquíes no han salido de la cárcel desde hace 4 años y que solo se han subido a los furgones policiales para ir a los juicios. A partir de ahí hay un héroe que es Reyes Benítez, que es el agente que ha estado en las dos investigaciones y se da cuenta de que el español detenido en 1995 es idéntico al marroquí del 91 y a partir de ahí, efectivamente, como bien has dicho, Clara, inicia una investigación que de alguna forma se está desmintiendo a la propia investigación que hizo la Guardia Civil en el 91 y eso es de alabar muchísimo porque nos cuesta mucho admitir nuestros propios errores. Además de ese agente, Reyes Benítez tuvo la suerte de tener un jefe, Pedro Pizarro, que era un excelente investigador. De hecho, hoy es el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, es general, y en 1995, porque este Pizarro, este teniente entonces, no había estado en el 91, en el 95 diseñó una investigación técnicamente muy fiable, que lamentablemente solo pudo encontrar a uno de los violadores porque el otro a día de hoy no sabemos dónde estaba entonces, pero permitió al menos detener a uno de los marroquíes y entonces gracias a esos dos guardias civiles se revisó una primera condena en el año 97 y fue, como yo siempre digo, ese guardia civil Reyes Benítez fue el primer Quijote de esta historia que la han mantenido viva y que permite que todavía hoy sigamos hablando de ella. Se da la paradoja, no solo el caso es especialmente significativo, pero se da la paradoja además de que aparece la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, en el propio relato porque fue la ponente de la primera sentencia que condenó a uno de ellos, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo llegué a este caso en 2005, hace 20 años, ya de alguna forma se sabía que el primer tribunal que condenó a Tomuji, al marroquí que sigue vivo, porque en ese caso solo lo habían identificado a él, lo había hecho a pesar de que había un análisis de semen que decía que no era él el secretor del semen que se había encontrado en la braga de la víctima. Bueno, bien, pero eso
de alguna forma ya se sabía, y si eso era así no se podía revisar, porque como he dicho antes, las condiciones para revisar una condena errónea en España eran estrechísimas y exigía que los hechos fueran nuevos. Por tanto, si ella y sus compañeros de tribunal ya lo habían condenado sabiendo que había semen en los análisis, eso no se podía revisar. Así estuve varios años en la investigación hasta que una noche, leyendo la sentencia después de un cierto tiempo sin haberla leído y sin prejuicios, me di cuenta, gracias a un adverbio mal colocado, que en realidad el tribunal de Margarita Robles ni siquiera sabía que había semen en el sumario, porque no lo revisaron, porque cuando el abogado protestó no lo escucharon y porque los peritos no acudieron al juicio a declarar, y ella, la presidenta del tribunal entonces, no quiso volverlos a citar. Por tanto, dictaron sentencia, una sentencia, por cierto, que dictaron en menos de 24 horas y tiene 19 páginas, o sea que digamos que no es exagerado pensar que la tenían escrita. Esa sentencia se dictó sin saber que había análisis de semen en los informes de los peritos. Gracias a ese descubrimiento que hice en 2010 y gracias a un enfoque jurídico que diseñamos en 2021, el Tribunal Supremo reconoció por fin lo que científicamente era indudable, y es que Ahmed Tomuji no violó a nadie en Cornellá en aquella noche de noviembre. En tus investigaciones, en tus publicaciones, en el seguimiento de este caso y ahora supongo que en el trabajo del libro, ¿has tenido la oportunidad de hablar con Margarita Robles? No, nunca me ha respondido. Miento, perdóname, no me acuerdo. Sí, que hablé al principio, en el año 2006, hablé 2 veces. Una vez porque la llamé directamente, y otra vez le escribí una carta durante el periodo de investigación y también me llamó. Lo que me dijo está en el libro. Lo que luego nunca he conseguido que me vuelva a responder, porque cuando se iba a reeditar el libro me puse a escribir una actualización y he añadido unas páginas. Y también cuando he publicado en el periódico El País varias historias de las novedades de este caso en los últimos meses, ella nunca ha admitido contestarme por ninguno de los medios por los que le he contactado. Y hablemos de víctimas. Tenemos a las víctimas de la violación y tenemos a Ahmed Tomuji y a su compañero fallecido en la cárcel. ¿Has podido hablar con las víctimas y cómo se sienten ellas al saber la negligencia sobre su caso y cómo, además de ser víctimas ellas, fueron víctimas estos 2 hombres? Pues sí, ahí he hablado con varias de ellas y hay distintas reacciones, lamentablemente. Hay algunas víctimas, por ejemplo, cuya violación se reveló, la condena errónea en 1997. En ese caso, los 2 análisis de ADN demuestran que no son los marroquíes los culpables, y ella, en cambio, pues digamos que se negó a revisar, a admitir eso. Incluso cuando fue al juicio del verdadero violador, dice que entró y casi que ni lo miró, porque para ella siguen siendo los marroquíes los inocentes, los violadores, ¿no? Es normal, porque son situaciones muy traumáticas que se quedan grabadas de una forma a veces indeleble, y es muy difícil sacarlas de ahí. Hay otras que no, y sobre todo hay una cuya entrevista publiqué en el periódico va a hacer pronto 3 años, que 30 años después de haberse equivocado al señalar a Ahmed Tomuji, decidió ponerse en contacto conmigo, lo hizo, y además quiso que su testimonio constara en el recurso de revisión contra esa sentencia que se presentó ante el Supremo y que se ganó, y que se declaró inocente al inocente Ahmed Tomuji. Esa víctima ha demostrado un coraje incomparable en esta historia, y bueno, y también por ella he escrito y he actualizado este libro, porque yo creo que su coraje merecía y su ejemplo merecía conocerse socialmente.
Y vayamos ahora hacia las vidas, vayamos a poner el foco directamente sobre Ahmed Tumuji. ¿Qué ha pasado con él? Todavía le queda una condena vigente en la que no se le ha reconocido su inocencia, y también cómo se repara el daño infligido, cómo se repara su reputación, su trabajo, su vida. ¿Qué está pasando con esta persona? Bueno, esta persona pasó que cuando tenía 40 años sí quería progresar y construir una vida, un futuro para él, para sus hijos y para su mujer. Lo detuvieron y lo metieron 15 años en la cárcel. Cuando salió no tenía papeles, no podía trabajar. Si hubiera vuelto a Marruecos nunca más le hubieran dejado entrar en España, y además salió de la cárcel como un condenado por violación. Sale después de cumplir la pena, o sea, como culpable, y eso él nunca ha admitido, y siempre ha prometido y se ha dicho a sí mismo, incluso a veces contra su propio interés, que va a luchar hasta el último día para que se reconozca su inocencia. Actualmente vive con su hija pequeña y su nieta y su yerno, que sí que viven en Cataluña, en Barcelona, en un pequeño pueblo de la provincia. Y bueno, sobrevive a veces con problemas de salud, porque recientemente le han amputado una pierna, la pierna a la altura de la rodilla. Y bueno, pero sigue con el pundonor y la dignidad conmovedora que siempre ha demostrado, y la amabilidad con la que recibe a cualquiera que quiera escuchar su historia y que quiera contarla, y sobre todo que quiera trabajar para que la justicia reconozca la verdad que todo el mundo debería conocer. Claro, porque además siempre queda una mancha en la reputación. ¿Cómo se repara eso? Porque al final va a pesar sobre el caso. Bueno, algo habría para que hubiera terminado. En su caso es que era calcado, era prácticamente idéntico a uno de los culpables, ¿no? Sí, así es. Eso es una mancha difícil de reparar, pero bueno, socialmente hay previstos algunos mecanismos. La publicación de su historia en los medios de comunicación o en los libros, por supuesto el reconocimiento del propio Tribunal Supremo. Hay una condena todavía pendiente, pero está en proceso de revisión también. Veremos a ver cuál es el resultado. Y están los mecanismos del propio Estado de indemnizar a las víctimas de los errores judiciales. De hecho, a la nieta de Tumuji, que hace unos años se dirigió a presidencia del gobierno en 2019 contando la historia, porque la había contado en su instituto y su profesora le animó a contarla y a reclamar algún tipo de reconocimiento, y la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez le respondió que su abuelo ya había sido indemnizado por la condena revocada del año 97 y que no se le podía indemnizar por ninguna otra, que si hubiera una nueva revisión y una nueva revocación de alguna de las otras sentencias, entonces sí tendría derecho a indemnización. Eso es lo que ocurrió en junio de 2023, su abogada reclamó esa indemnización y el gobierno ha guardado silencio durante más de un año. Ahora esa reclamación está en la Audiencia Nacional y esperemos que la justicia haga justicia también respecto a eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Braulio, por este testimonio y por esta investigación que imagino y como cuentas te habrá atrapado durante años. Muchísimas gracias a vosotros por el interés en esta historia y en el libro, y sí, de hecho, bueno, eso es lo que se cuenta sobre todo en la parte final del libro, en la parte nueva, es cómo a veces las historias nos atrapan y cómo incluso eso puede ser contraproducente para la claridad y los resultados de la historia. Pero bueno, finalmente estamos empezando a ponerle remedio, pero en cualquier caso estoy encantado de haberlo podido reeditar y de haber estado aquí con vosotros. Gracias, Braulio. Muchísimas gracias, Fernando. Buen día. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga
cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Rapa es la propuesta en Movistar Televisión. Tiene 3 temporadas, ¿no? Tiene 3 temporadas. Yo tengo que reconocer que he llegado tarde a esta maravillosa serie que hoy quiero recomendar. Rapa está en Movistar. Como tú dices, tiene 3 temporadas. Yo estoy empezando la tercera. Si quitas a los delincuentes comunes, a las bandas, a los profesionales, la mayoría de los asesinatos los comete gente normal, que pierde el control. ¿No sabes quién es? Tendría que saberlo. La alcaldesa. Llevaba muchos años mandando. 11 concejales de 13 es mucho mandar. La he descubierto, digo, tarde, a ver, bueno, tiene 2 años, ¿no? Creo, una cosa así, cuando se estrenó en Movistar, y la verdad es que me está encantando. Seguramente cuando nos estén escuchando los cafeteros y el resto del mundo, dirán, bueno, claro, Rapa, bastante conocida. No sé si tú habías oído hablar mucho de ella, ¿no? Es verdad que ha sido muy elogiada, pero yo no había tenido todavía tiempo. Nada, me pasó lo mismo. Sabía que la estaban poniendo muy bien, había visto el reparto y algún fragmento de alguna cosa por ahí por las redes, pero no había seguido nada. Tierra antigua de altos acantilados sobre el mar, Galicia, donde los caballos viven libres, salvo un día, el de la Rapa das Vestas, una tradición que dicen sintetiza lo bello y lo salvaje de este territorio y que comienza con una propuesta, la búsqueda de un asesino de la alcaldesa de la localidad, ¿no? Sí, es una serie muy gallega en el sentido de que no solo está ambientada allí y todo ocurre en una localidad gallega, sino que bueno, es un personaje más, digamos, las zonas donde ocurre, que últimamente hemos hablado mucho de esto aquí en Plata o Plomo, de cómo la ficción española está jugando muy bien esa base, y creo que aquí también, a pesar de que los protagonistas, bueno, Javier Cámara, que en fin, no hay que decir mucho, ni de Mónica López tampoco, ninguno de los dos son gallegos, y sin embargo, aunque Javier Cámara no hace de gallego, hace de profesor de instituto, pero no gallego, Mónica López sí, y me parece que tiene un mérito increíble porque, si no recuerdo mal, ella es catalana. O sea que tenemos por un lado un casting maravilloso, y por otro lado tenemos a los creadores de esta serie, que son Pepe Coira y Fran Araujo. Pepe Coira, ya hemos hablado de ellos, de Jorge y de Pepe Coira, por Hierro, la serie que también hizo para Movistar este mismo equipo y que es la protagonizada por Candela Peña. Hay momentos en los que tiene mucho de Hierro. Esta es una serie que, como tú estabas apuntando, tiene algo de true crime, tiene algo de Fargo. ¿Tú te acuerdas de Fargo? Sí. Lo que pasa es que no hay nieve, pero sí hay un arranque bastante... A mí me ha encantado, la verdad. El arranque es... bueno, se investiga, como tú decías, el asesinato de una alcaldesa, que se encuentra Javier Cámara paseando por una aldea, por un monte gallego, se encuentra esta alcaldesa, ¿no? Y entonces, a partir de ahí comienza una investigación donde en juego también la decisión de una mina que parece que tiene que ver con el asesinato de la alcaldesa, con varias decisiones familiares también, líos familiares y tal. Pero lo que a mí me ha gustado de la serie, de la que no sabía nada, ya sabes que no me gusta leer mucho y por supuesto los spoilers, es que aunque ese es el inicio, Mónica López es una agente de la Guardia Civil y Javier Cámara es un profesor de instituto obsesionado con enterarse de este tipo de sucesos. ¿Y ya has encontrado algo de interés? Me ha llevado a una empresa que seguro que algún chanchullo tiene, a un cine quemado hace 20 años. O sea que no tienes nada. Actitud. Todavía no sabéis quién mató a mi madre y todos los caminos conducen al mismo sitio. Esta mina es un gran negocio. Aquí va a llover el dinero. Amparo Seoane era mucho más que una alcaldesa. La víctima se echa atrás, pone en riesgo todo el chiringuito y alguien se cabrea. Como digo, hay una parte de true crime y de repente la serie gira con que Javier Cámara tiene una enfermedad, me parece que es esclerosis múltiple, y cuál es su proceso de físico, ¿no? De deterioro físico. Y eso en paralelo a la relación de amistad que empieza con esta gente y que le ayuda a ella a investigar algunos asesinatos. Pero todo tiene que ver con qué decisiones toma
para su futuro Javier Cámara en torno a su enfermedad. Me parece tan difícil que todo esto que te estoy contando, claro, es que no tiene que ver, ¿verdad? Que a priori quien me esté escuchando dirá, pero que surrealista, ¿no? Bueno, pues de alguna manera muy orgánica, todo va surgiendo muy explicablemente. Me parece que está muy bien, o sea, tiene momentos muy tiernos, luego, como digo, es un true crime también. Es exitosa porque ya van por la tercera temporada. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Claro, porque la tercera temporada se ha estrenado ahora en septiembre y las otras... Has empezado, entiendo, por la primera cronológicamente, ¿no? Sí. Esta se estrenó en el 2022 la primera, pero yo la he visto ahora y la segunda también. De hecho, la conexión que hay entre las 3 temporadas, a pesar de que en la primera se investiga el asesinato de la alcaldesa, en la segunda se investiga el asesinato de una soldado, del ejército, de la Marina, que está allí en Galicia y aparece muerta. Bueno, por no desvelar mucho. Entonces, da la sensación de que te has olvidado del primer caso y no, todos están, digamos que hay una conexión en todas las temporadas y eso me ha gustado. Y como te digo, en paralelo, decisiones muy difíciles de Javier Cámara a la hora de asumir la enfermedad que tiene. Vas viendo además cómo va perdiendo movilidad capítulo a capítulo. Él empieza pudiéndose mover en las clases del instituto y según va avanzando la serie, pues lleva bastón, luego no se puede mover. La rigidez que tiene en una parte del cuerpo le impide conducir. Entonces vas viendo todo ese deterioro que él, la verdad es que está increíble, lo está siempre, pero creo que en esta serie da todavía un salto más, ¿no? Así que bueno, a mí me parece muy recomendable, no solo por el casting, por el propio guión y porque es una apuesta, yo creo, interesante de los creadores de otra gran serie que es Hierro. Te voy a cascar un pedazo de spoiler que no sabías. Te voy a reventar la tercera temporada. No se te ocurra. No es un spoiler. ¿Sabes que Javier Cámara dirige uno de los 6 episodios? ¡Ay, no lo sabía! Sí, lo estoy leyendo. ¡Qué maravilla! Sí, es una pequeña... Pues claro, miraré cuál. Algo diferente, extraño, cualquier detalle es importante. Ya oí que la encontraste tú. Es que esta historia me tiene atrapado. ¿Qué coño haces? ¿Tú no eres profesor de instituto? Mi vocación es otra. Déjanos trabajar a nosotros y tú dedícate a lo tuyo. Vale, oye, si me entero de algo, te lo cuento. ¿Cómo puedes ser tan cretino? O sea que lo que yo no sabía es que es un caso por temporada, ¿no? Aunque están aparentemente entrelazados, por lo menos la primera y la segunda. Bueno, sobre todo porque no se resuelven. O sea, tú necesitas ver de alguna manera, seguir avanzando, porque en la primera temporada no se resuelve del todo. O sea, más o menos te apuntan hacia dónde va. De hecho, hay hasta un juicio de la primera temporada, pero los personajes reaparecen en la segunda, ¿no? Entonces me parece, sin contar mucho, que eso también es un buen giro de guión, ¿no? Cuando tú pensabas que todo estaba ya, de repente reaparece. Y como digo, es True Crime, a mí me ha recordado mucho a Fargo en algunas cosas y bueno, yo creo que hay que verla. Yo acabo de comenzar la tercera temporada. Y es una apuesta más de cómo la ficción española está increíble. Lo hablábamos el otro día tú y yo. Si haces la lista de ficción española de las que hemos hablado en los últimos meses, bueno, de lo que hemos hablado en los últimos meses, sobre todo hemos hablado de ficción española y es un buen momento, así que nada. Mira, estoy viendo las críticas en Google de espectadores y son absolutamente maravillosas todas. Dicen, no es una serie de acción al uso, hay un montón de componentes psicológicos, dramáticos, hablan de la atmósfera, mucho de la atmósfera, hablan de ese componente que decías gallego, de esa atmósfera entre nublada y los acantilados que crean los autores. Dice, cuando crees que no se puede superar la primera temporada, viene la segunda, que es igual o mejor, engancha desde el primer capítulo muy bien, la tercera también está muy bien. Dice bueno, habla de los desenlaces, que no te destripo, pero la gente valora mucho cómo engancha la serie de principio a final. Sí, no es una serie al uso y creo que esa es una buena... un buen piropo, podemos decir, ¿no? Porque ser capaces de mezclar temas tan diferentes, incluso te diría casi que tan opuestos, y hacerlo de una manera tan orgánica, pues resulta muy natural, ¿no? Y eso tiene mucho mérito el guión, evidentemente. Mira, una crítica que veo muy dura. Es una historia más familiar. Bueno, es que no es una historia, es un asesinato. 2 muertes violentas en tan poco tiempo. Ya sabe matar. Lo ha hecho, le ha salido bien. Tampoco tenéis el motivo y pierdes el tiempo otra vez. Dicen, no había momentos de tensión, la vida del detective no está en riesgo, no hay peligro durante la investigación. ¿Quién eres tú para juzgar a nadie? ¿El ritmo, a ti te ha parecido que en el ritmo podía flaquear o no? Es una sola, porque las críticas son buenísimas todas.
Para nada, no sé a qué están acostumbrados, sin todo lo contrario. O sea, me parece que no te permite distraerte. Vamos, no digo que sea un ritmo de videoclip, pero me parece que para nada es una crítica. No, me parece bastante completa la serie en todos los sentidos. Por eso te digo que los giros de guión impiden precisamente que caiga el ritmo, sí. Qué bueno. Pues es Rapa, tercera temporada recién estrenada, está en Movistar Televisión, 6 capítulos por temporada. Y la recomendación de esta semana de Ana Pastor. Pues Ana Pastor, Neutral, gracias, muchísimas gracias. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Pues es tiempo para los videojuegos en la cafetera, para el universo del entretenimiento digital, y sabéis que lo hacemos de la mano de algún oyente cafetero que nos acompaña, nos guía en torno a esta forma de entretenimiento. Víctor Fernández, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, tenía ganas de volver a hablar contigo. Hablamos hace poco con tu hermano y siempre los hermanos Peral, ya os he bautizado los hermanos, aunque soy Fernández, pero me gusta siempre porque además aprovechamos esta ocasión que está recién anunciado el lanzamiento de la Switch 2. Es una noticia bomba, ¿no? Sí, efectivamente. Switch 2, que va a ser la siguiente consola de Nintendo, la siguiente generación de consolas de Nintendo, y lo acaban de anunciar justito ahora, o sea, ha sido pues eso, hace unas horas nada más, y la consola pues todavía va a ser presentada en condiciones, pero han hecho el anuncio porque a Nintendo se le ha filtrado la información. Recientemente en un evento, en el CES, un evento tecnológico, se les ha filtrado la información y han tenido que mover ficha. Pero sí, la comunidad de videojuegos está entusiasmada ahora mismo. ¿Y sabemos cosas porque sale a la venta o se ha anunciado? ¿Cuál es el foco? Se ha anunciado. Realmente lo que va a suceder es que en Nintendo, en abril, a principios de abril, va a hacer una presentación, día 2 de abril, comentando lo que van a ser todos los detalles técnicos de la máquina. Es decir, pues eso, autonomía, el tema de la potencia que va a tener, todo esto, ¿no? Y la cuestión es que se supone que tras ese anuncio tendremos la fecha de lanzamiento oficial. También sabemos que en mayo van a hacer un evento internacional en diferentes ciudades del mundo donde pues algunos privilegiados van a poder probar la máquina. Pero digamos que el anuncio era bastante esperado, básicamente porque Nintendo es la compañía que ya faltaba en mover ficha. Llevan más de 7 años con la Nintendo Switch. Es probablemente una de las generaciones más largas de consolas que han tenido hasta ahora, y la verdad es que hacía falta el cambio ya generacional porque se empezaban a notar un poco las costuras a esta consola. Claro, veo que hay muchos artículos que están hablando de esto. Claro, vamos con una antelación increíble porque dices hasta abril no veremos cuál será la fecha de lanzamiento. Se trabaja con una antelación gigante, ¿no? O sea, no sé si es hype, crear expectación, pero es un poco lejano todo, ¿no? Sí, hay varias teorías, porque uno de los problemas, como comentaba antes, es que a Nintendo la información se le ha filtrado. Hay gente que comenta que probablemente esa filtración los ha precipitado un poco a tener que hacer el anuncio para que poder controlar un poco el relato, ¿no? Y que no empiece a haber pues informaciones contradictorias o información que les pueda perjudicar. Pero uno de los temas más importantes de esta consola es que, bueno, aparte de ser más potente presumiblemente y tal, es que ya han anunciado que va a ser retrocompatible, y esto significa que los juegos de la Switch anterior, de la Switch actual, van a valer para la Switch nueva. Claro, sí, eso estaba viendo porque si no difícilmente los antiguos usuarios iban a querer pasarse, pero lo que veo es que hay muchos análisis sobre cómo cambia estéticamente. Creo que es un poquito más grande, un poquito más fina, sí, pero tecnológicamente se conocen pocos detalles, ¿no? Sí, lo único que tenemos son algunos rumores. Para las personas que tengan Steam Deck, pues parece ser que la potencia va a ser similar a lo que es la Steam Deck, probablemente un pelín más potente, pero tampoco mucho más. Y no tenemos mucha más información porque, claro, como comentaba,
Nintendo aún pretende presentar los detalles ahora en el mes de abril. Nos queda todavía un tiempo y bueno, la gente va a estar haciéndose sus maquinaciones ahora mismo con saber qué es lo que va a tener de potencia. También se comentaba, había rumores que decían que vendría de lanzamiento con aproximadamente 25 juegos, sin contar pues el catálogo anterior de juegos de la anterior consola. Pero bueno, eso todavía hay que pillarlo con pinzas, no sabemos si es verdad. Estoy viendo las cifras de venta del anterior modelo, 146 millones, 146 millones, no sé si son, sí, 146 millones de consolas vendidas. Las previsiones además son extraordinarias, también para los próximos meses, o sea que siguen siendo, claro, 146 millones marca el éxito de la propia empresa. Sí, desde luego, porque fíjate, Fer, que Nintendo Switch es una de las consolas más vendidas de la historia, de lo que llamamos consolas de sobremesa, que son las consolas que tienes, que puedes enchufar a la tele, que tienes en casa. Pues esta, como es híbrida, pues se le considera también sobremesa, ¿no? Pues es la segunda más vendida de la historia, después de PlayStation 2. Y son cifras que son muy extrañas de conseguir hoy en día, porque hoy en día hay muchas más opciones para jugar. En aquella época, en la época de PlayStation 2, pues básicamente estaban las consolas, el PC no era lo que es hoy en día todavía, entonces era, entrecomilladamente, más fácil llegar a unas cifras tan abrumadoras, ¿no? Pero conseguir la cantidad de consolas vendidas en la época actual tiene bastante mérito, ¿no? Y Nintendo, claro, fíjate, ha aprovechado para abogar por un modelo que es muy parecido al anterior, es decir, el concepto es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, pues renovado y claro, básicamente por el éxito, ¿no? Porque yo sobre el papel habría dicho, hombre, pero compitiendo contra consolas domésticas como la Play o yo qué sé, con ordenadores, con tal, ¿cómo va a tener? Pero claro, no deja de ser portátil, la puedes llevar, la puedes llevar en el coche, los críos, que creo que es un regalo que puede tener un mercado, vamos, es un hecho que tiene un mercado propio, ¿no? Sí, pero fíjate que hay mucho debate sobre este tema, pero las cifras son demoledoras, las cifras demográficas, la gente que juega a esta consola. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, los chavales que jugaban con las Nintendo en los años 90, en los 2000, etcétera, hoy en día son adultos, ¿no? Y tienen poder adquisitivo, son los que se compran la máquina. Y si ves los datos que Nintendo va presentando a sus accionistas año a año con respecto a qué personas juegan más a Nintendo Switch, la mayor parte de jugadores son de entre 25 y 35 años. De hecho, el público infantil es una minoría, lo cual es bastante alucinante, ¿no? Fíjate. Sí, es súper curioso. Bueno, pues no se sabe mucho más y en los próximos meses iremos conociendo más detalles sobre esta tecnología. Oye, ¿sabes que me había dicho tu hermano que has estado jugando al Indiana Jones y el Gran Círculo? Que estoy deseando. Hemos hablado en el programa sobre el videojuego porque el lanzamiento tuvo también mucha repercusión, pero sabiendo que tú has estado jugando, ¿ya lo has terminado? Sí, me he terminado y bueno, me lo he pasado de maravilla, sí, una pasada. Sí, o sea, me lo recomiendas porque tuve un calentón que estuve a punto de comprarlo en ese momento porque flipé con las imágenes, las cinemáticas son brutales, conectarte con la experiencia de Indiana Jones en algunos momentos así un poco icónicos, huyendo de la bola, tal, su humor, que creo que ha sido muy bien retratado, pero luego como que lo he ido enfriando. ¿Merece la pena? Merece mucho la pena. Mira, la experiencia más o menos es jugarte una película de Indiana Jones, pero claro, hay que tener en cuenta que esto es un videojuego, ¿no? Entonces la linealidad de una película no está tan bien aplicada en esto. Digamos que el juego más o menos se divide en grandes niveles donde tú vas explorando y haciendo pues algunas misiones y tal. No es un mundo abierto, pero es digamos que los niveles son así grandes y no lineales, para que tú vayas haciendo las cosas a tu manera. Y luego pues hay una historia principal o una cadena de misiones principales que tú lo vas siguiendo y es la experiencia original, o sea, la experiencia de las películas de Indiana Jones, pues eso, repasando mentalmente versículos de la Biblia a ver si encuentra una pista para pues un misterio que está en una catacumba que acaba de visitar o cuestiones de estilo, ¿no? Entonces se siente muy como las películas y la verdad es que además lo que es la realización, es decir, la elección de planos, cómo meten la música, todo esto recuerda muchísimo a las producciones originales. Entonces, claro, como seas un poquito fan de Indiana Jones, el juego pues está muy bien, la verdad. Claro. Y luego la historia está muy... Porque a mí si hay algo que me fascina, que es lo que me pasó con Red Dead Redemption 2, que me atrapó muchísimo como Assassin's Creed o juegos que tienen
un verdadero guión de Hollywood, que de pronto te sorprende en la resolución, que de pronto ocurre un suceso que casi, no quiero hacer spoilers, pero que de pronto el personaje, o se le muere el personaje principal y tienes que cambiar de personaje, o le suceden cosas muy guionizadas, muy bien estructuradas, muy emocionales. En Indiana Jones, imagino que también tiene, si bebe del cine, tendrá también esta faceta, ¿no? Sí, lo cierto es que sí, porque, vamos a ver, no podemos olvidar de tipo de películas que son, ¿no? Películas de aventura, pues con sus, bueno, los típicos giros de guión que puede tener una película de Indiana Jones. Tampoco es una cosa... ese típico tono de las películas clásicas. Tenemos al malo histriónico nazi que quiere hacerse con un poder místico, tenemos a Indiana Jones intentando perseguirlo, misterios de ciertos personajes que aparecen, no sabe si son buenos o son malos o lo que sea. Es la compañera que le acompaña, una periodista que siempre va pues a poner la puntilla a todo lo que sucede. Es lo típico, ese típico guión de película de Indiana Jones clásica. Entonces tal vez por eso me ha gustado bastante, porque me ha recordado, ¿no?, a esas grandes pelis. Y la verdad es que sí, yo ya te digo, Fer, te lo recomendaría porque creo que si te gustan las películas, pues te va a hacer ilusión, ¿no? Sí, tengo muchísimas ganas. Lo que pasa es que, ¿sabes que estoy apurando? Que me compré unas Meta, unas 3S, unas gafas de realidad virtual. Y estoy flipando. Estoy flipando, y mira que las había probado porque un oyente de la cafetera me envió unas durante unos meses para poder jugar. Y lo que pasa es que me he viciado total, y claro, para hacer deporte además, alucínate. Y entonces le estoy dedicando mucho tiempo, con lo cual, como en este momento introduzca en mi vida Indiana Jones, la hemos liado. O sea, desaparezco. Oye, pero ya que estás con la VR, ¿has probado un juego que se llama Half-Life Alyx? Sí, ese lo jugué en la primera etapa que tuve de juego, y es una auténtica pasada porque se adelanta años al resto de juegos, pero también a las mecánicas de juego. Puedes atraer objetos casi con la mente, los puedes lanzar y ves cómo está perfectamente diseñado los movimientos. Es una pasada, es una auténtica pasada ese juego. Sí, de hecho, Nacho Escolar, que se ha comprado unas gafas ahora porque he estado muy pesado estos días con él, y le he dicho, este es el primer juego que tienes que jugar, porque expresa un poco las posibilidades de la tecnología, ¿no? O sea, que tú tienes gafas entonces también. Sí, hombre, por supuesto. Yo nada más salió Half-Life Alyx, me compré unas porque estábamos en medio de la pandemia, además. Me costó un montón conseguirlas porque te acuerdas que había muy poco stock de tecnología, ¿no? Sí. Y vamos, aluciné. Pero es que ese juego, dentro de, entre comillas, la simplicidad que puede parecer que tiene, porque realmente como componentes de juego parece que hay poca cosa y tal, es dificilísimo de hacer, pero muy, muy difícil. Hay unos retos tecnológicos tremendos que solo esta gente puede resolver. Porque además es una aventura bastante larga, porque yo he visto también los de Darth Vader, que no recuerdo cómo se llaman, pero son pequeños capítulos de unos minutos, y una historia tan larga, tan desarrollada, con tantos escenarios, con unos gráficos tan bien resueltos, con situaciones es una pasada. Y luego muy bien estructurada la historia, está hecha muy bonita. Con las gafas me venía el juego de Batman, y he empezado un poquito, no tiene mala pinta, tiene ese aroma también un poquito al Half-Life Alyx, pero ni está tan bien resuelto los movimientos, las luchas, tal, como ese, ni me ha terminado de convencer. Porque además lo estoy utilizando básicamente para hacer ejercicio, que yo no pensé que podía centrarse para tanto, pero sí. Lo estoy disfrutando, vamos, tanto que me paso el día hablando de esto, ya me están diciendo, estás muy pesado con lo de las gafas. Digo, sí, porque creo que es algo que se va a ir imponiendo en el mercado, que tardará tiempo y que tendrán que salir otros modelos más cómodos, más accesibles, más tal, pero que estamos asistiendo al nacimiento de algo, ¿no? Y eso me fascina. Totalmente, sí, no, desde luego. Y la verdad, hay mucho por recorrer todavía en la tecnología VR. El único problema es la barrera de entrada, ¿no? Comprar las gafas, más el equipo, tal. Pero bueno, entiendo que en el futuro eso se resolverá, seguro. Seguro, porque además están anunciando un montón de modelos y mucho más integrados en gafas normales de ver, en gafas de sol, y quizá, no sé si el futuro nos regalará algo como eso, ¿no? Unas gafas finitas que puedas ver en pantalla casi como si tuvieras unas gafas VR puestas, pero todas las posibilidades me fascinan de animaciones en 3D, que hay muchas realizadas por estudios japoneses y que te metes y son historias brutales, pero que estás metido en el corazón de la escena y sucede a tu alrededor. Me parece que es un nuevo lenguaje audiovisual. El cine, las pelis, verlas en 3D con esa calidad, o ver dando de comer a tiburones, estar ahí y poder asistir a la subida del Everest, me parece que gráficamente son una pasada, es un salto nuevo, y me pregunto cómo será en el futuro, ¿no? Por eso estoy tan flipado con esto.
Totalmente, y hay muchísimas aplicaciones más allá de lo que es el entretenimiento, o sea, para muchos trabajos, etcétera. Es tremendo. Yo creo que habrá mucho de eso en el futuro, lo que pasa es que por ahora es caro. Sí. Pues Víctor Fernández, oye Víctor, un gustazo como siempre charlar contigo. Cuídate mucho, un abrazo y gracias. Un abrazo, muchas gracias a vosotros.